Muy buen día, esperamos hoy usted esté muy bien y que el Señor tenga la bondad de hablarnos a través de su palabra. Por favor, acompáñeme a Lucas capítulo número 10, versículo 13 al 16. Leamos. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oremos para que nosotros seamos los que siempre recibimos la palabra de Dios para bien. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra, por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor, porque al acercarnos a la palabra que salió de tu boca, hemos hallado vida y luz. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos buenos mensajeros de tus enseñanzas y que nunca rechacemos tu palabra. Y que las personas a las cuales nosotros podamos llegar, tú tengas la misericordia y proveas todos los medios para que ellos se acerquen a ti, para que recibiendo la palabra hallen vida y paz, como tú nos lo has prometido. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, hoy estamos en un texto en el cual Jesús estaba preparando a 70 de sus discípulos para que fueran a llevar el mensaje a diferentes ciudades. En esas ciudades Jesús les dirá que habrán personas que le recibirán el mensaje y otras que no. Lo podemos ver en el versículo número 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Que cuando nosotros vayamos a llevar el mensaje, habrán personas que recibirán su mensaje y otros que no. Pero Jesús dice que proclamemos que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la Biblia habla acerca del reino de los cielos, está hablando del mismo Jesús. No es que el cielo haya llegado a la tierra, sino que al estar Jesús acá, y como Él es el rey, Él es el heredero, Él es el soberano, Él es el que gobierna, pues el reino de los cielos de alguna manera ha llegado a nosotros. Podemos experimentar su poder, podemos experimentar su autoridad, podemos experimentar todo lo que nos da el nombre de Jesús. El poder ver cómo el reino de las tinieblas cae por el nombre de Jesús, el poder ver cómo los argumentos, las fortalezas de Satanás se derriban por la palabra de Jesús. Es decir, es un reino acabando otro reino. Y la palabra nos enseña claramente que todo hombre que no ha creído en Jesús está bajo el reino de las tinieblas. Así que cuando llega la vida de Jesús, cuando llega Jesús a nuestras vidas, es el reino de las tinieblas acabando y el reino de los cielos en nosotros. No es toda la plenitud, esa plenitud la viviremos en el postrer de los tiempos cuando estemos entrando al reino de los cielos. Así que cuando Jesús viene, Él está diciendo: ha llegado el reino de los cielos, lo que tanto estábamos esperando, ha llegado. Ese momento de paz, ese momento donde ya no hay guerra, ese momento donde usted ya no vive afligido cada día, ese momento es cuando entremos al reino de los cielos. Pero cuando usted y yo creemos en Jesús, en ese instante estamos viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Escuche bien, el reino de los cielos no es la promesa de riquezas, fama, tener cosas de este mundo. No se trata de eso. No le crea, por favor, a esos mercaderes de la fe que enseñan que ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es poder experimentar la autoridad y la vida de fe que Cristo nos ha enseñado. Que nosotros podamos acercarnos al Padre por la libertad que nos provee su sangre y que nosotros podamos también experimentar lo que dice Marcos capítulo 16, que a los que creen les seguirán estas señales: echarán fuera demonios, expulsarán aquellos espíritus, sanarán enfermos, aunque diré cosa mortífera no les hará daño, y más cosas podremos hacer por causa de su nombre, por causa de su nombre. Ese es el reino de Dios en nosotros. Ahora bien, Jesús, después de haberles dicho que algunos no recibirán su palabra, le hace una exclamación acerca de Corazín y Betsaida, que son unas ciudades. Eso nos lo enseñará Mateo, capítulo número 11, versículo número 20 al 24.
Dice el versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo. Cuando dice que había hecho muchos de sus milagros, es que esos milagros o esas señales que Jesús había hecho en esas ciudades eran para que supieran que Él es el que había de venir, que Él es el que nos da lo que Dios nos prometió. Versículo número 21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Jesús está diciendo, si en Tiro y en Sidón, que fueron dos ciudades que fueron arrasadas, hubiesen visto los milagros que está viendo ahora Corazín y Betsaida, ellos se hubieran arrepentido, dice que en silicio y en ceniza. Versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Es decir, que Corazín y Betsaida van a ser castigadas en el día del juicio, es decir, no está hablando del castigo en este mundo, sino castigo eterno por no haber recibido la palabra, por haber decidido apartarse de Dios, por haber decidido no recibir su mensaje. Y dirá el versículo 23, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Es decir, que también se dirige a una ciudad que se llama Capernaum, la cual es ensalzada, es loada, es exaltada hasta el cielo. Es una ciudad que goza de buena fama en la boca de los hombres. Y dice, y tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, o sea que eres muy grande delante de los hombres, dice, hasta el Hades serás abatida, es decir, hasta la profundidad, hasta la muerte serás arrojada, hasta la muerte serás llevada. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo denunció en el versículo 20, porque si se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ellos, se habrían arrepentido otras ciudades. Es decir, que ellos están recibiendo una oportunidad que otras ciudades no recibieron. Y dice el versículo la parte B del versículo 23, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Nosotros conocemos la historia de Sodoma, que ellos fueron malvados, fue un pueblo muy malvado delante de Dios, tanto que los justos clamaban a Dios que Dios los apartara de ellos, que los librara de la mano del pueblo de Sodoma. Así que Dios lo que permite, o mejor, como Dios actúa, es que después de haberle anunciado a Sodoma que deberían arrepentirse y no hacerlo, entonces Dios los destruye para ponerlos como ejemplo a todos los que no quieren creer, para que comprendan que el que no recibe la palabra de Dios, su destino o el destino que está escogiendo es perderse eternamente, estar separado de Dios eternamente. Pero Jesús está diciendo que si en Sodoma se hubieran hecho esos milagros, ellos hasta el día de hoy estarían firmes. O sea que Capernaum, Corazín y Betsaida son ciudades muy malas, de un corazón muy malvado, más malvado que el de Sodoma. Y dice el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Efectivamente Dios está haciendo una advertencia a través del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que habla aquí es del silicio y de la ceniza. Bien, para nosotros poderlo comprender, la Biblia nos enseñará que el silicio y la ceniza son unas ropas, es como un saco áspero para el tacto de la persona, es áspero, como un costal en el cual se vestían las personas. ¿Cuándo se lo vestían? Cuando se arrepentían, cuando sentían dolor, cuando estaban de luto también. Es decir, que no es un momento de alegría, no es un momento de gozo, es un momento en el cual no hay nada que festejar, es un momento en el cual no hay nada que recibir de parte de Dios porque no hay tal. Están mal, están volviéndose a Dios. Podemos ver en el Salmo que el silicio es diferente a la alegría. Así que vamos al Salmo número 30 y en el Salmo número 30 leeremos el versículo número 11. Perdón, leamos desde el versículo 9, dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio
y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Qué está mostrando el salmista? Que mientras él estuvo cubierto de cilicio, él estaba triste y no podía ver la gloria de Dios. Pero cuando Dios desata ese cilicio, esa tristeza, esa congoja, ese luto, entonces puede ver la gloria de Dios y le canta a él. Y dice, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. O sea que ahora es todo lo contrario. Pero Jesús está diciendo en Lucas que si este pueblo hubiese recibido, hubiese visto esos milagros, entonces tiempo que se hubieran arrepentido, que se hubieran arrojado en silicio y en ceniza. O sea que Jesús está diciendo, oigan, arrepiéntanse para que no sean castigados. El deseo de Dios no es que usted y yo o cualquier persona en el mundo sea castigado. El deseo de Dios es que nosotros recibamos su reino. Jesús dijo, al Padre le ha placido entregaros el reino. O sea que ese es el placer del Padre, ese es el deseo del Padre, que usted y yo seamos salvos. Ese es el plan desde antes de la fundación del mundo. Pero recuerde que el hombre fue engañado en el huerto, y la Biblia dirá que el que es vencido se vuelve esclavo del vencedor. ¿Quién fue el que venció en el huerto? Satanás. ¿A quién venció? ¿A Dios? No, a Dios no. Venció al hombre. Por lo tanto, Dios ahora ha proveído a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que nosotros nos podamos volver a encaminar en ese plan que Dios tenía desde un inicio. Así que Jesús está aquí, aunque está hablando muy duro contra ellos, le está diciendo, ustedes son un pueblo malvado, duro, que no quieren recibir la palabra, aunque se están haciendo grandes señales y milagros en sus pueblos, pero por favor arrepiéntanse. También está diciendo un juicio. ¿Ustedes no se quieren arrepentir? Bueno, serán castigados. ¿Ustedes no se quieren arrepentir? Bueno, entonces tendrán un castigo superior al de Sodoma y Gomorra, al de Tiro y al de Sidón. Capernaum, Corazín y Betsaida, malísimas, muy malas, corazón muy duro. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios, es lo que Jesús nos está enseñando, con un corazón arrepentido. Miremos si algún pueblo recibió la palabra y aunque se arrepintió en ceniza y en silicio, se pudieron acercar a Dios. Acompáñenme por favor al libro de Jonás, capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás es un profeta y Dios lo está tomando para que vaya y lleve un mensaje al pueblo de Nínive. ¿Qué mensaje? Veamos. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es decir, que Jonás les está diciendo el juicio que hay contra ellos. Ustedes serán destruidos. De la misma manera Jesús está diciéndole a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, ustedes serán destruidos. Pero hay una diferencia. Nínive tiene un corazón más humilde en este punto del libro de Jonás, y es que ellos se arrepienten en ceniza y en silicio. Y eso que no vieron los prodigios y los milagros que hizo Jesús, sino que se arrepintieron a la predicación de Jonás. Dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, el rey entendió el mensaje de Jonás, y aunque Dios ya había dicho que iban a ser destruidos, se arrepintieron ante la predicación de Jonás. El rey mandó a clamar en todo el pueblo, en toda la ciudad, que se arrepintieran, que clamaran a Dios,
que Dios los perdonara por la rapiña que había en sus manos. Versículo 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice la Biblia que Dios no echará fuera un corazón contrito y humillado. Es decir, que si usted y yo reconocemos nuestra maldad, Dios vendrá y se acercará y nos dará toda su misericordia. Porque entienda, por favor, el deseo de Dios no es destruir al hombre. El deseo de Dios no es apartar al hombre. Dios creó al hombre con el deseo de que estuviese cerca. Dios creó al hombre con el deseo de que el hombre recibiera todas sus bendiciones. Dice Efesios capítulo número 1, que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús con todas las bendiciones que tiene preparadas desde el fin del mundo. Desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó bendiciones desde antes de la fundación del mundo. Y esas son las que nos quiere entregar, pero nosotros tendremos que reconocerlo como nuestro Señor. De lo contrario, estamos bajo el dominio de Satanás. Y bajo Satanás no hay ninguna promesa. Bajo el dominio de Satanás no hay ninguna provisión. Así que nosotros viviremos para Dios. Dice que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Así que ánimo, arrepiéntase. Pero sigamos viendo qué es lo que dice. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Así que el Señor dijo, ya no los voy a destruir. Dice acá, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, que el Señor realmente envió a Jonás con ese mensaje durísimo de que serían consumados para que ellos se arrepintieran y se volvieran a Dios y de esa manera no serían consumados. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que advierte, pero también dice su juicio. ¿Cuál será su juicio? ¿Cuál será su mandato? Así que usted, por favor, busque cómo hacer la obra de Dios. Acérquese a Dios, ese Dios amoroso, ese Dios que no quiere que seamos condenados, sino que quiere que nos acerquemos a ellos. Eso pasó en Nínive, pero veamos si sucedió también en otro lugar. Vamos por favor a Hechos y leeremos el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Pedro y los demás discípulos, los demás apóstoles estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, fueron manifiestos los dones del Espíritu Santo en ellos. Y entonces la gente, el pueblo se agolpó y comenzó a mirarlos a ellos. ¿Qué era esto grande que estaba sucediendo? Pues encontraron que cuando Pedro encuentra que toda la gente se llena y ve a esta multitud, entonces Pedro comienza a predicarles quién era Jesús. Que Jesús era el Cristo, aquel que estaba prometido desde antes por los profetas y por Moisés. Entonces, al terminar la predicación, Pedro dice esto. Lea conmigo Hechos, capítulo número 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro se está dirigiendo al pueblo de Israel que está convocado en ese momento. Habían acabado de pasar las fiestas de las cosechas, la fiesta del Pentecostés, y estaban allí reunidos. Y entonces Pedro les dice, a ese Jesús que ustedes mataron, a ese Jesús que ustedes desecharon, a ese Jesús que ustedes no recibieron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero recuerde que en Lucas leímos que Jesús le dijo a sus discípulos que si alguno los recibía el mensaje que los discípulos decían, a Cristo recibían. Pero que si alguno los rechazaba, a Cristo rechazaban. Y añadió que si nosotros rechazamos al Hijo, estamos rechazando al Padre. Así que nosotros no podemos rechazar a Jesús. Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y Pedro les está diciendo, a ese Jesús, a ese Cristo, a ese que ustedes mataron, ese es el que Dios escogió para la salvación de nosotros. Pero ocurrió lo mismo que en Nínive. Lea conmigo el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les está diciendo, cuando ellos
Mire lo que dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En el caso de Nínive ya sabían qué hacer, se arrepintieron, se compungieron, el rey mandó a hacer el edicto a toda la ciudad para que se vistieran de cilicio y buscaran el favor de Dios. Ahora Pedro está escuchando de ellos: ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para buscar el favor de Dios después de cosa tan malvada que hicimos, rechazar a Dios mismo? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, cambie su proceder y sumérjase en Jesús, bautícense en el nombre de Jesús para que venga el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que cuando recibimos el don del Espíritu Santo ya no estamos separados de Dios, sino que ahora Dios está en nosotros y nosotros en Él. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es decir, que Pedro siguió diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es la perversidad del hombre? Que rechace a Dios. Hoy en día, en las universidades, en los colegios, en las casas y aún en la vida de muchos, Dios ha sido excluido. Y cuando Dios es excluido, hemos escogido un camino de muerte. A Dios le place que usted y yo seamos salvos. A Dios le place que usted y yo tengamos la vida y las bendiciones que Él ha preparado para usted y para mí. Dios no se goza en que nosotros nos extraviemos y nos vayamos por un camino de muerte. Él ha preparado un camino nuevo y vivo. Él a través del Hijo, nos dio ese nuevo camino para vivir en Él. Nos dio esa nueva vida para estar en Él. Así que hagamos como estos hombres. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntase, por favor, y vuelva hacia Dios. No lo rechace. Él ha venido con misericordia y con clemencia. Esa misericordia que es que el grande se inclina ante el pequeño para ayudarle. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros somos muy pequeños, pero con clemencia también se ha acercado, es decir, con ternura, siendo afable, siendo tierno, nos ha acercado a Él, con lazos de amor nos acerca a Él, para que usted y yo seamos salvos de esta perversa generación, de aquellos hombres incrédulos y malvados que no quieren vivir por las palabras de Él, sino que prefieren vivir por los deseos de este mundo. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que se hicieron iglesia. Y la iglesia viene de la palabra eclesia, los que salen, los que se congregan afuera. Así que ellos ya no están en el mundo, ya no están dentro de la perversa generación, ellos salieron. Así como Nínive, que estaban en un momento de juicio, en un momento de condena, en un momento de destrucción, pero por su corazón arrepentido fueron sacados ahora al buen momento delante de Dios, a un buen momento en el cual recibieron toda la misericordia y la gracia de Dios. Jesús nos dirá en Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí también hay una tarea importante para usted que predica, para usted que lleva el mensaje. Es de que usted no debe hablar sus propias palabras, sino que nosotros seremos fieles en llevar las palabras de Jesús. Nosotros seremos muy disciplinados en no hablar lo que Jesús no habló. Es la única garantía de que hablemos la palabra de Dios. Jesús está advirtiendo que recibamos sus palabras. Si usted está llevando un estudio bíblico, un grupo familiar, una célula, o como sea que usted le llame, un lugar en donde usted está preparando y llevando allá el mensaje de Dios, usted tendrá que tener cuidado de no desviarse y colocar sus palabras o colocar las palabras de otro hombre, porque de esa manera usted también estará desechando a Dios. De esa manera también estará desechando al Hijo y desechando al Padre. Así que el mensaje también es para usted que lleva la palabra. Usted no puede hablar por su propia cuenta. Usted debe amar al Hijo y amarlo, arrodillarse, inclinarse delante de Él para decirle: Señor, ¿qué quieres que diga?
porque al que la gente irá a recibir es a Él. Si usted se predica a usted mismo su pensamiento o el pensamiento de otro, la gente no será salva. Y aunque pareciera que reciban ese mensaje, o aunque lo reciban aún, si no es el mensaje de Jesús, están perdidos. Así que nosotros tenemos que asegurarnos de predicar la palabra, porque dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Que cuando usted hable, que cuando yo hable, sean las palabras de Jesús, para que la gente sea salva. Porque si cuando hablemos son las palabras de Jesús, estarán amando al Padre. Así que el mensaje que el Señor Jesucristo nos está dando hoy es muy sencillo. El Señor nos está enseñando que el que no se arrepienta será consumido por el Padre, que el que no reciba al Hijo será destruido por el Padre. Pero también nos enseña algo, que hay un mejor arrepentimiento que la ceniza y que el silicio, y es un corazón contrito y humillado, es un corazón que se arrodilla a escuchar la palabra, que recibe a Jesús, y entonces ahí estará la promesa de Juan capítulo 1 versículo 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que arrepiéntase, crea en Jesús, reciba sus palabras y viva ahora la herencia del reino eterno. Oremos por favor dándole al Señor gracias porque Él se ha acercado a nosotros. Padre, hoy te damos gracias porque un día nosotros éramos tus enemigos, un día estábamos apartados de ti por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero tú enviaste a tu Hijo, el cual nos ha hablado la palabra de vida. Hoy te damos gracias porque a través de esas palabras te hemos conocido y nos hemos arrepentido de nuestra maldad. Estábamos separados de ti, queríamos vivir en pos de nuestros propios deseos, queríamos vivir en pos de nuestros deleites, separados de ti, aborreciéndote, pero tú te acercaste tiernamente a través de tu Hijo, te hiciste pequeño a la estatura de nosotros para que nosotros te pudiéramos ver, para que nos pudiéramos acercar a ti. Hoy, Padre, te damos gracias. Gracias por toda la bendición, gracias por todas tus palabras, gracias por tu amor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a permanecer así, que nunca te rechacemos, que nunca nos apartemos de ti, que cuando también hablemos, hablemos de ti, para que la gente crea en ti y te reciba. Padre, gracias por habernos librado de la condena y ayúdanos a tener la gracia para ir a predicar a los demás y que ellos sean salvos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias por su atención y que tenga una excelente jornada. Dios esté con usted.